David era mi vecino desde hacía unos 5 años. Vivía en la casa de al lado, un edificio antiguo de ladrillos oscuros con una librería en la planta baja. Librería del Umbral se llamaba, y aunque el nombre ya era peculiar, lo que más llamaba la atención era su dueño, David. David era reservado, siempre vestido con camisas de manga larga, incluso en los días más calurosos del verano. Tenía una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una forma casi hipnótica de hablar. No solía entablar conversaciones largas con nadie del barrio, pero parecía tener una afinidad por mí. «Eres curiosa», me dijo una vez cuando pasé por la librería para buscar un libro sobre jardinería. La curiosidad puede ser un regalo o una maldición. Había algo en el que me intrigaba y me incomodaba a partes iguales. Su librería también tenía un aire extraño. Las estanterías estaban llenas de libros que parecían sacados de otra época, con portadas gastadas y títulos en idiomas que no reconocía. Siempre había una penumbra persistente, incluso cuando el sol brillaba en el exterior. «Es para proteger los libros», explicaba David, pero yo no estaba tan segura. Una noche, algo me despertó. Eran las 3 de la mañana, y a través de mi ventana podía ver luces tímidas que parpadeaban en la librería. Decidí asomarme un poco más y vi a David cargando algo envuelto en una lona negra hacia el sótano. No pude distinguir bien qué era, pero mi imaginación se desbocó. La curiosidad me ganó. Al día siguiente, fui a la librería con la excusa de buscar un libro para un amigo. David me recibió con su sonrisa de siempre, pero había algo diferente en él. Su camisa estaba manchada en el puño derecho, algo que podría haber sido tinta o algo más oscuro. «Quédate tranquila, Julie», me dijo, como si hubiese leído mis pensamientos. «No todo lo que ves tiene una explicación fácil». Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la compostura. Compré un libro al azar y me fui, pero el incidente no salió de mi cabeza. Esa noche, volvió a haber movimiento en la librería. Esta vez vi a David con un martillo en la mano y una caja grande que parecía demasiado pesada para su complexión. Decidí hablar con la policía. Al principio no me tomaron en serio, decían que no podían investigar solo por movimientos nocturnos. Pero un oficial joven, intrigado por mi descripción, aceptó dar un vistazo. Cuando los agentes entraron a la librería, David estaba tranquilo. Incluso los invitó a pasar al sótano, como si no tuviera nada que esconder. Pero fue ahí donde las cosas se tornaron aterradoras. El sótano estaba lleno de estanterías, no solo de libros, sino también de cajas que contenían cosas perturbadoras, joyas, documentos antiguos, mechones de cabello. Y entonces encontraron el suelo. Bajo las baldosas había cavidades que contenían restos humanos. Cuerpos cuidadosamente preservados, como si fueran parte de una colección macabra. David no opuso resistencia. Solo dijo: «La curiosidad siempre encuentra su recompensa», antes de que se lo llevaran esposado. Más tarde, el informe policial reveló que había estado usando productos químicos para preservar los cuerpos de personas desaparecidas durante décadas. A veces, cuando paso frente a la librería clausurada, siento una mezcla de alivio y horror. Nunca sabré por qué David se interesaba tanto en mí, pero una cosa es segura: mi curiosidad no volverá a llevarme tan lejos. A pesar de que habían pasado meses desde el arresto de David y el descubrimiento en el sótano de la librería, el barrio nunca volvió a ser el mismo. Las noticias inundaron los periódicos locales durante semanas, pero la librería quedó clausurada y en silencio, como si estuviera esperando. Cada vez que pasaba frente a la puerta sellada, sentía que algo me observaba. Una noche, después de regresar tarde de una reunión de trabajo, noté algo peculiar. Había una luz débil en la librería, titilando a través de las rendijas de las persianas metálicas. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a robar, pero el instinto me decía otra cosa. Contra mi mejor juicio, decidí acercarme. Cuando llegué a la puerta, me sorprendí al encontrarla entreabierta. Un olor fuerte, a humedad y químicos, se escapaba del interior. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba desierta. ¿Quién podía estar ahí? Sin saber por qué, di un paso adentro. El interior de la librería estaba igual que siempre,
las estanterías polvorientas, los libros viejos y esa penumbra inquietante. Pero ahora todo parecía más vivo. Como si las sombras en las esquinas se movieran con intención. En el mostrador, donde David solía atenderme, había un libro abierto. Sus páginas eran completamente negras, excepto por una única frase escrita en letras doradas. La curiosidad puede ser un regalo o una maldición. Mi sangre se heló. Quise dar la vuelta y salir corriendo, pero algo llamó mi atención. Un ruido. Provenía del sótano. Mis pies, como si fueran guiados por una voluntad propia, comenzaron a moverse hacia la puerta al fondo de la librería. El olor se intensificaba con cada paso. La puerta del sótano estaba abierta, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Mi mente gritaba que no bajara, pero mi cuerpo no me obedecía. Cuando llegué al final de la escalera, lo vi. El sótano estaba completamente vacío, sin rastro de los macabros hallazgos de la policía. Solo había una única mesa en el centro, y sobre ella, un espejo ovalado enmarcado en oro envejecido. El espejo no reflejaba la habitación, sino algo más, una escena en movimiento. En el reflejo podía ver a David, de pie frente a mí, en un lugar que no reconocía. Parecía más joven, más vital, pero sus ojos eran iguales. Sonrió y dijo, como si estuviera hablándome directamente. ¿De verdad creíste que todo había terminado, Julie? El umbral nunca se cierra. En ese momento, una fuerza invisible me empujó hacia el espejo. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo arrastrado, cada célula gritando en protesta. Cerré los ojos y, cuando los abrí, ya no estaba en el sótano. Estaba en un lugar extraño, lleno de libros flotantes, susurrando palabras en idiomas desconocidos. El aire era denso, y la gravedad parecía funcionar de manera diferente. Y entonces lo vi, una figura, alta y oscura, observándome desde las sombras. No era David, pero sentía su presencia en cada rincón de ese lugar. Mi mente buscaba una salida, pero no había puertas, solo infinitas estanterías que se extendían más allá de lo que podía ver. Una voz resonó, profunda y vibrante, has cruzado el umbral, Julie. Ahora eres parte de su historia. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo podía mirar mientras las sombras se acercaban, rodeándome, susurrándome secretos que nunca debí escuchar. Todo empezó con una cita. Julia era mi nueva vecina, se había mudado al departamento contiguo hacía unas semanas. Nos conocimos en el ascensor una tarde cualquiera, y desde el primer momento noté algo peculiar en ella. Era amable, con una sonrisa brillante que parecía sincera, pero sus ojos transmitían algo más, algo que en ese momento no supe identificar. A pesar de ello, acepté salir con ella cuando me lo propuso. Me parecía una buena manera de ser amable con la nueva vecina. La cita fue incómoda. Durante la cena, Julia parecía conocer demasiados detalles sobre mí. Sabía mi rutina, los días que salía a correr, incluso mencionó la planta que tenía en el balcón, esa que apenas cuidaba. Me gusta observar los detalles, dijo con una risa suave, pero no le di mayor importancia en ese momento. Nos despedimos cordialmente al final de la noche, y pensé que eso sería todo. Pero no lo fue. Al día siguiente, encontré un paquete frente a mi puerta. Era una caja pequeña envuelta en papel rojo, sin ninguna tarjeta o indicación de quién la había dejado. Dentro había una pulsera de cuero, algo que jamás había mencionado que me gustaba, pero que extrañamente se ajustaba perfectamente a mi muñeca. No le di demasiadas vueltas, aunque algo en mi interior me inquietaba. Luego empezaron las notas. Pequeños papeles deslizados bajo mi puerta con frases como, te ves genial con esa camisa azul o hoy llegaste tarde a casa, ¿todo bien? Aún quería pensar que no era Julia, pero las coincidencias eran demasiado claras. Empecé a evitarla, asegurándome de salir y entrar a horas diferentes, pero no funcionó. Siempre parecía saber dónde estaba y qué hacía. Una noche, al llegar a casa, noté que algo estaba fuera de lugar. La ventana de mi sala, que siempre dejaba cerrada, estaba entreabierta. Dentro, sobre la mesa, había una taza de café caliente, como si alguien hubiera estado esperándome. Llamé a la policía,
pero no encontraron signos de que alguien hubiera forzado la entrada. Me dijeron que quizás me lo había imaginado, pero yo sabía que no era así. Los regalos se volvieron más extraños. Una vez encontré una foto de mí mismo, tomada desde algún lugar alto, probablemente desde la ventana de Julia. En otra ocasión, dejó en mi buzón una llave que no reconocí. La acompañaba una nota que decía, para cuando decidas dejarme entrar. Esa noche no pude dormir. Decidí confrontarla. Toqué su puerta con fuerza, y cuando abrió, fingió estar sorprendida. «Santi, ¿qué pasa?», preguntó con su sonrisa habitual. Pero en su mirada vi algo que confirmaba mis sospechas. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que debía detenerse, pero ella solo se rió. «No entiendo de qué hablas, solo quiero ser tu amiga», respondió. Antes de cerrar la puerta, añadió, «Me parece injusto que no aprecies todo lo que hago por ti». Esa noche, oí pasos en mi balcón. Cuando me levanté, encontré una pequeña figura de madera tallada. Era un muñeco que se parecía a mí, con un corazón grabado en el pecho. No pude más. Instalé cámaras en mi apartamento, decidido a obtener pruebas. 2 noches después, las cámaras captaron a Julia entrando a mi casa. Usaba guantes y un pasamontañas, pero no había duda, era ella. La grabación mostraba cómo recorría cada rincón, tocando mis cosas con cuidado, dejando pequeñas notas en lugares donde sabía que las encontraría. A la mañana siguiente, fui directo a la policía con las pruebas. Julia fue arrestada, pero no sin antes dejarme un último regalo. Cuando revisaron su departamento, encontraron una habitación llena de fotografías mías, objetos que había tomado de mi casa y hasta ropa que había desaparecido de mi lavadora. En una pared, había escrito con tinta roja, «Santi y yo, para siempre». Desde entonces, he cambiado de domicilio. No puedo evitar mirar por encima del hombro cuando salgo de casa. Julia fue puesta bajo custodia, pero a veces, en mis sueños, escucho el ruido de pasos en mi balcón. Y aunque sé que no está ahí, no puedo evitar sentir que su obsesión nunca terminó. Habían pasado meses desde que Julia fue arrestada. Me mudé a otro vecindario, lejos de aquella pesadilla, y empecé a reconstruir mi vida. Mi confianza en los demás estaba dañada, pero poco a poco intenté abrirme nuevamente. Incluso conocí a alguien, Laura, una mujer amable y risueña que parecía tener una energía opuesta a la de Julia. Decidí que estaba listo para intentarlo de nuevo. Laura y yo tuvimos una cita agradable. Fuimos a un café pequeño, hablamos durante horas y nos despedimos con un abrazo frente a mi edificio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dejar el pasado atrás. Entré a casa con una sonrisa, pero algo me golpeó apenas crucé la puerta. Había un olor extraño, metálico, y un frío que no parecía normal. Encendí las luces y, en el centro de mi sala, encontré una bolsa de regalo. Era roja, con un lazo dorado, exactamente como aquellas que Julia solía dejarme. Mi corazón se detuvo por un instante. No quería acercarme, pero algo dentro de mí sabía que debía hacerlo. Abrí la bolsa con manos temblorosas. Dentro estaba mi gato, Max, su cuerpo inmóvil y frío. Había un corte limpio en su cuello, y su collar había sido reemplazado por un pequeño lazo rojo. Mi respiración se aceleró mientras intentaba procesar lo que veía. Al fondo de la bolsa, había una nota. La reconocí de inmediato por la caligrafía perfecta. «Pensaste que podías olvidarme, Santi. Pero yo nunca te olvidaré. Cuida tus elecciones. Para siempre, Julia». Sentí un vacío en el estómago y una rabia que no podía contener. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado hasta mí? ¿Julia estaba bajo custodia, o no? Llamé a la policía de inmediato, explicando la situación entre sollozos y con un nudo en la garganta. Cuando los agentes llegaron, revisaron mi departamento en busca de señales de una intrusión. Todo estaba en orden, sin puertas forzadas ni ventanas rotas. Fue como si Julia hubiera entrado y salido sin dejar rastro, como un fantasma. Esa noche no pude dormir. Las sombras en las paredes parecían moverse, y cada pequeño ruido me hacía sobresaltar.
En el fondo, sabía que esta pesadilla no había terminado. Julia había encontrado la manera de llegar a mí de nuevo, y el mensaje estaba claro: no me dejaría ir, sin importar dónde estuviera.